Gloria sea al Señor, aleluya. Que el Señor le bendiga a todos nuestros amigos, hermanos en Cristo en esta noche. Esperamos que sea de bendición este testimonio en esta noche. La hora nos ha ganado. Hoy hemos tenido un día muy ajetreado por la tarde, pero estamos aquí en esta noche porque queremos ser de bendición. Y en esta noche estamos con mi amada esposa, la sierva Leonor. Amén. Amén, gloria al Señor. Queremos empezar con un texto. Vamos a leer en el libro de Efesios, el capítulo 6, verso 2 y 3 en esta noche preciosa. Dice la palabra de Dios: libro de Efesios, el capítulo 6, verso 2. Dice así la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Bueno, mi amada sierva Leonor, en esta noche me ha tocado la bendición entrevistarte y saber un poquito más de ti. Gloria al Señor. De repente hay algo que no sé totalmente de ti, pero quisiéramos que te presentaras y nos contaras de dónde eres, cuántos años tienes y de qué departamento o provincia naciste, de qué familia vienes. Amén. Gracias. Primeramente, agradecer a Dios por esta bendición que me ha dado, a nuestros amigos y hermanos que nos puedan estar escuchando a la distancia o a través de estos medios. Que Dios le bendiga grandemente. Bueno, yo me llamo Leonor Elena Flores Hernández. En la actualidad, el año pasado tengo 39 años y soy natural de Pisco. Vengo de un hogar un hogar inestable. He radicado en Ica desde los casi 9 años. He estado en Ica. De ahí me regresé a Pisco. Pero soy natural de Pisco. La familia de mi madre es de Pisco y la de mi padre pues es de acá, de natural de Ica. Amén. Amén. ¿Cuántos hermanos son? ¿Radicaste toda tu infancia en Ica, en Pisco? Bueno, somos en la actualidad 5 hermanos. Conmigo pues somos 5. No radiqué de que nací. Tengo uso de razón que estaba en Ica hasta los 9 años. Después de los 9 años ya me mudé con mi mamá a Pisco. ¿Tú eres la segunda, tercera, la primera de los 5 hermanos? Yo soy la mayor de los 5 hermanos. Amén. Siervita de Dios, cuéntame, ¿cómo fue tu infancia? Bueno, recordar, ¿no? Como dices, volver a vivirlo, mi infancia, pues, de que yo tengo uso de razón y que pude tener raciocinio, pude ver a mi padre y a mi madre juntos. Tuve una infancia muy feliz. Bueno, ahora pues que conozco a Dios, no era totalmente feliz, pero cuando tenía 6 años, 5 años, sí me recuerdo bastante que al lado de mi mamá, al lado de mi papá, y he tenido una infancia muy, muy bonita, he disfrutado de mis padres hasta los 9 años, porque veía que mi padre y mi madre estaban juntos. Vivía en la casa de mi abuela, me acuerdo, estábamos viviendo. De ahí nos retiramos y vivimos en la casa de mi tía en Santiago. La casa de mi abuela quedaba en Mayuríes. Y me acuerdo que, bueno,
he tenido una infancia muy, muy feliz. No me puedo quejar de eso. Parte de tu infancia viviste, me dices, en Pisco y en Ica, ¿no? No, que yo recuerde, estaba en Ica, pero había nacido en Pisco. Amén. Digamos, ¿a qué edad tu infancia fue quebrada? Como repito, hasta los 9 años vivía con papá, con mamá. Miraba, veía, ¿no?, que mis padres estaban juntos. Inclusive veía cómo mis hermanos nacían, porque mi mamá daba luz en casa. Y para mí era una experiencia, pues, hasta el día de hoy inolvidable. De que yo tengo uso de razón hasta los 9 años, ahí comenzó, pues yo comienzo a descubrir, ¿no?, que papá ya no llegaba a casa, que ya papá se ausentaba, que ya no compartíamos como compartíamos antes, que ya veía a mi madre triste, su semblante triste, veía que hablaba con mi abuela, con mis tías, ¿no? Y veía que ya no era igual. Veía una tristeza, sentía que estaban tristes, que pasaba algo, pero no me decían, tal vez por mi edad, ¿no? Pero realmente uno, cuando es niño, uno puede entender las cosas sin que le puedan explicar. Y entendí que ya no estaba papá, que estaba faltando, venía de vez en cuando, que ya no nos regalaba esos regalos que siempre nos regalaba en el tiempo de Navidad, porque en tiempo de Navidad, yo me acuerdo, son experiencias muy importantes en mi vida que he podido pasar, y lo guardo y lo atesoro en mi corazón, porque cuando llegaba ese tiempo, me acuerdo que papá, mamá se reunían y me traían los regalos. No me faltaba, no había necesidad. Cuando tú eras pequeña y me cuentas que a los 9 años tú vivías con tu papá, con tu mamá, tienes recuerdos muy bonitos, pero ¿en qué momento se quiebra, pues, esa felicidad que tú estabas teniendo? De los 9 años ya comencé a ver distintas ya las cosas, lo que estaba pasando, porque ya no estaba papá, ya papá no dormía en la casa. ¿Tú descubres con ojos propios que tu papá era infiel a tu mamá, o el reclamo de tu mamá hacia tu papá fue lo que te enteraste? No, mi madre nunca le reclamó a mi padre delante de nosotros. Ellos nunca discutían delante de nosotros, ellos nunca peleaban delante de nosotros. Siempre se mantenía mi madre siempre al margen. Era una madre sabia, porque nunca era de gritarse o pelearse o discutirse. No sé en qué momento la harían, no sé en qué momento, pero nunca tuve esa imagen, ¿no? Me recuerdo bastante, sí, que yo llegué a enterarme no por boca de mi mamá ni de mi papá, sino por unos comentarios que estaban hablando, que decían que fulano de tal ya no viene a casa porque ya se había conseguido otra mujer. Y yo escucho ese comentario. ¿Por los vecinos? No, por la misma familia. Por la familia, porque vivimos en la casa de la abuelita. Y ya me acuerdo que no sé si mi mamá o mi abuela comentó. Y como dicen a veces los niños, bueno, no saben, no se dan cuenta, pero realmente yo sí me había dado cuenta. Amén. Invitamos a todos los hermanos, amigos que nos están viendo a través de este en vivo hoy con el tema que hoy se ha puesto, resentida con mi padre, ¿sí? Y hoy estamos escuchando el testimonio de la sierva Leonor, y invitamos a compartir en esta noche. No sé hasta qué hora estaremos transmitiendo, pero queremos que sea de bendición. Le invitamos, por favor, a compartir, porque vamos a ver que Dios es un milagro y pudo sanar su corazón.
Gloria al Señor, porque muchos estamos resentidos. Y como el propio tema mismo ha hablado, ¿en qué momento nació a ti el rechazo, el resentimiento hacia tu padre? Bueno, como le comenté, de los 9 años yo descubrí que ya papá no estaba como... Ahí comenzó, porque llegó papá como cualquier momento que venía, llegó, y me acuerdo que yo le agarré y le comencé a decir: ¿qué vienes acá? ¿Por qué vienes acá? Tú ya tienes otros hijos, tienes otra familia, vete. Yo lo boté a mi papá. Chiquita, pues 9 años, comencé y agarré y le reclamé. Y me puse triste, me puse en una manera pues de amargura. Desde ese momento comenzó mi raíz de amargura, porque también veía que mi papá venía como si nada. Me acuerdo que vino de viaje y me trajo bastante golosinas, por cajas me traía golosinas, nunca me faltó nada. Siempre mi padre me daba, siempre mi mamá me daba. Y me acuerdo que mi papá viene y me dice: hijita, no, eso es mentira, me dice mi padre. Yo estoy trabajando en Tacna, estoy llevando mercadería. Yo le dije: no, tú estás con otra mujer, lárgate de mi casa. Y le dije: lárgate. Le comencé a reclamar a mi papá. Eso yo me recuerdo bastante, ¿no? Y comencé, mi papá me agarró, me abrazó y me dijo: no, hija, no es así. Pero ya no me dio más explicación. ¿Y en qué momento ya la convivencia entre tu papá y tu mamá ya no daba para más ya? Bueno, ahí de ese momento en que yo le comencé a reclamar a mi papá, ya como que mi papá se había dado cuenta de que yo ya sabía, y si tal vez papá venía era por causa de nosotros, ¿no? Para tapar ese hueco, como decir, aparentar que estábamos normales todos, que el hogar de mi papá, porque no son casados, ¿no? Aparentar que el hogar de nosotros estaba bien. Pero cuando yo le reclamo, ya de ese momento ya mi madre me comienza a hablar, a mí me habla, me dice, estamos, me recuerdo bastante con mi abuelita, siempre vivíamos, y me dice: bueno, ya sabes tú lo que está pasando, me voy a regresar a Pisco, me dice, vamos a Pisco. Y me recuerdo que recién había nacido mi hermanito, el penúltimo, Alexander, había nacido recién. Pero yo digo, mi mamá sabiamente no nos decía nada, ella estaba callada, tal vez el sufrimiento lo llevaría internamente ella. Ella regresó a Pisco porque de ahí eran sus papás, tus abuelos. Mis abuelos, por parte de madre, vivían pues en Pisco. Tú eres de Alameda, ¿verdad? Así es, de la Alameda. Y cuando tu mamá decide regresar a la casa de tus abuelos, tus hermanos, ustedes, ¿cómo se sentían? Todavía éramos pequeños, pues teníamos 9 años. Mi hermano, el que me sigue, tendría pues 8 para cumplir 8 años. Pedro, el tercero tendría José. Pues tendría 6 años, 5 años. Todavía éramos pequeños. Pero bueno, en caso tuyo, tú ya tenías una edad. Yo ya tenía despierta. 9 años. Me acuerdo que mi mamá me dice, yo le dije: bueno, mamá, vámonos, le dije, porque estaba dolida con lo que me había enterado. ¿Tus abuelos qué dijeron cuando llegó tu mamá? Llegamos, pero yo veía una tristeza en mi mamá, una tristeza, porque no es fácil, pues, después de regresarte, ¿no? Irte tal vez por un capricho con el hombre, ¿no? Y después regresar, ¿no?, con los hijos a donde los padres, es una vergüenza. Entonces yo veía que mi mamá tenía vergüenza. Me acuerdo que tocamos la puerta, no nos llevamos nada más que la ropa, porque dejamos todo. Mi mamá nunca era de reclamarle a mi papá, y nunca decía: esto es mío, yo me voy a llevar esto yo lo compré. No, ella dijo: vámonos, alisten su ropa y vámonos. Amén. Permíteme un ratito, voy a mencionar a los hermanos que nos están escribiendo aquí. Nuestra hermana Mayra Gutiérrez nos está viendo, que Dios me lo bendiga, allá por la avenida 7, por Acumayo, por la avenida Grau. Amén. Dice: tiervos, Dios los bendiga. Nuestro hermano Juno Salazar, nuestro hermano Nicolás Echevarría, nuestra hermana Mari Suri, nuestra hermana Beatriz Espinosa González, nuestro hermano Marco Antonio. A todos los que nos están viendo, por favor, les invitamos a compartir el testimonio en esta noche, porque va a ser de edificación. Estamos edificándonos ya, y cómo podemos ver que cuando
los hogares no tenemos a Dios en nuestros hogares, pues ocurren estas cosas. Y hablando de eso, de la fe o de la religión, tus padres iban a misa, tú eras bautizada en la iglesia tradicional, creían en Dios, había ciertamente una inclinación al cristianismo en su casa. No, nunca me enseñaron lo que era rezar, nunca me enseñaron a adorar una imagen, pero sí me bautizaron. A la edad de 1 año y medio me llegaron a bautizar. Fui la única de los 5. 4 hermanos. Bueno, soy la única que es bautizada y di mi primera comunión después, ¿no? ¿Nunca iban a la iglesia? No, nunca nos llevaron, nunca, que yo sepa, nunca conocí. Ni en Pisco ni en Ica. Ni en Ica, ni en Pisco. Salvo que en Pisco ya, después ya de un tiempo, sí, ya comencé a ir. Pero no a la iglesia, pues sí, a adorar a los santos. Iban ustedes creciendo ya no tenías 9, tenías 10, 11, 12 años. ¿Tu papá venía a Pisco a visitarlos? Yo me recuerdo bastante que, bueno, la pregunta que me hizo anterior, ¿no? Que cómo llegó mi mamá a Pisco, ¿no? Llegó triste. Me acuerdo que mi mamá estaba nerviosa porque no sabía cómo contarle a mi abuelo, porque mi abuelo no sabía nada. Mi abuelo no se metía tampoco. Él pensaba que ustedes venían como de visita. Como de visita, sí. Y me acuerdo que mi mamá llorando va a la casa adentro, al fondo, el cuarto de mi abuelo, y le dice, pues, ¿qué hablarían? No lo sé. Después mi abuelo me llama, me dice, ven hija, me dice. Pero me dice, hijita, me comienza a hablar, a abrazar, ¿no? Me dice, bueno, hijita, yo soy tu abuelo, pero no me llames abuelo, ahora yo voy a ser tu papá. Y cuando me dice eso, pues me sentí aliviada. ¿Por qué? Porque yo nunca le dije abuelo a mi abuelo, sino que él era mi papá, no era mi abuelo. Mira, ve. Acá está, también saludamos a la prima Jenny. Dios te bendiga, saludos de Junín. Jennycita, Dios te bendiga, hija. Te esperamos acá a sentarte en esa silla para entrevistarte también a ti y a tu mamá. Gloria al Señor. ¿Tu papá no venía a visitarlos a Pisco? No venía porque mi mamá lo llegó a botar, porque ya estaba viviendo con mi abuelo, mi mamá, y fue influenciada también por el abuelo, pues decía, ¿a qué viene? ¿A qué va a venir? Pero sí, tu papá era responsable. Pero sí, a veces. Económicamente. Bueno, yo no veía, pues como tenía 9 años, 10 años, o sea, yo no veía pues cómo ellos manejaban eso, ¿no? Todavía yo no lo veía, pero me acuerdo que un día sí vino mi papá. Me acuerdo que entre ocasiones había venido, pero se iba a conversar con mi mamá aparte. Entonces venía, dejaría la mensualidad, no lo sé, pero me acuerdo que una vez sí vino. Ya estaba yo grandecita, tenía 11 años, 10 años, por 11 años, y me acuerdo que vino con víveres, vino con bastante víveres, y él me traía mis leches pues para yo tomar con mis hermanos. Pero de ahí ya habrán venido 3 veces, algo así, ya no lo vi ya. Gloria a Dios. Mire, todo lo que se están enterando ellos, ¿no? Ahorita. Qué bueno, mire, para ver que no fue fácil. O sea, hoy la bendición que ustedes, porque detrás de cámara están nuestros hijos, ellos están escuchando, ellos están ahorita en las cámaras, en la computadora, están ellos trabajando, ¿no? Y están escuchando pues a su mamá, de que cuán difícil fue su infancia, ¿no? De ella. Bendito sea Dios. Invitamos a seguir compartiendo, queremos que compartan, porque esto es de repente su caso, muchos viven así, y yo sé que muchos van a edificar. ¿Y en qué momento nace en ti el odio hacia tu papá? Ya cuando tenía, pues me salí de casa. Porque estabas resentida primero, ¿verdad? Sí. ¿Y ya en qué momento nace un odio a tu papá? Ya a partir de los 12 años, 13 años, me acuerdo que nace el odio, el sentimiento, cuando yo veo que mi mamá ya no estaba con nosotros, sino que mi mamá buscó trabajo. Me acuerdo que llegó a la casa, no habrá pasado pues en una semana, y dijo, pues mi mamá dijo, voy a buscar trabajo, y fue y buscó trabajo en un hotel de lavandería.
Y mi mamá pues comenzó ya ahí como que a aislarse de nosotros. Ya no estaba con nosotros como habíamos crecido, como yo la había visto más antes. No, ya su ausencia ya pues se hacía notar. De los 9 hasta los 12 años, ¿tú sentiste que te hacía falta un papá o tu abuelo cubrió toda esa necesidad? No, mi abuelo cubrió esa necesidad. Yo me sentía feliz con mi abuelo. Yo no me acordaba de papá. Y doy gracias a Dios, ahora que estoy yo, no en los caminos de Dios, que mi madre nunca me habló mal de mi padre. Nunca me metía ideas. Ella nunca decía, tu papá es así, tu papá nos dejó, tu papá es un malo, tu papá es un irresponsable. No. Tu papá. Y seguramente cuando llegó un momento que tú venías ahí seguramente a conversar con tu papá, o por temporada de vacaciones, o por temporada que iba a comenzar el colegio, y seguramente económicamente les iban a brindar, ¿no? O tu papá se olvidó de ustedes totalmente y ya pues ustedes vean cómo se sustentan económicamente. Eso sí, no me recuerdo bien, pero sí me recuerdo que ya a los 11 años, si no me equivoco, 11 años, mi mamá me acuerdo que nos llevó donde mi papá. Y mi papá nos deja con mi papá, pero yo nomás, porque mi otro hermano no quería venir, yo. Y entonces nos deja con mi papá, me deja, y mi papá agarra y me lleva a presentarme a su mujer con que estaba, pues. A su pareja. Me lleva y me presenta, ¿no? Y entonces en ese momento yo ya comenzó una raíz de amargura en mi corazón. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya yo veía, ¿no? Porque todo hijo es celoso con sus padres. Y más que todas las mujercitas, ¿no? Que jalan más por el papá. Y me acuerdo que mi papá me lleva a su negocio. Recién conozco su negocio. Tenía una tienda de abarrotes. Él, llena de abarrotes. Era mayorista. Y al frente de él estaba su mujer, mi madrastra. También mayorista. Pero los dos tenían sus negocios separados. Y me acuerdo que mi papá agarra y me dice: hija, vamos, te voy a presentar a tu hermano, me dice. Y ahí donde me presenta. ¿Tú recién descubres que tienes hermanos? Ahí recién descubrí que tenía hermano. Primero la hermanita mayor, después el segundo que es varoncito. Y me dice: vamos a presentar a tus hermanos. Me lleva y me dice, lo llama, ¿no? A su negocio lo llama mi papá. Y le dice, te presento a tu hermana. Ahí están tus hermanos. Y yo me quedo así toda atontada, porque para mí era algo nuevo. Recién estaba, pues era como un impacto para mí. Uh-huh. Y entonces agarro y ya normal, lo saludo todo. Y me dice: vamos, te voy a presentar a su mamá. Me llevó a la tienda y me presentó pues a la señora. Me la presentó pero ya yo miraba así nomás, calculando, ¿no? Las cosas, miraba todo, miraba qué hacían, cómo me miraban. Yo decía: aquí yo no cago, decía, porque me sentía avergonzada. ¿Tú tenías 12 años? 12 años, 11, 12 años. ¿Tú viniste con tus hermanos sola? No, sola. ¿Estuviste un mes, una semana, días? Tuve unos días, porque mi papá dijo: te vas a quedar. ¿Y regresaste nuevamente? Y de nuevo me regresé a Pisco, donde mi mamá. Pero ya llegué con un corazón herido donde mi mamá. ¿Herido? Ya ahí en ese momento también le llegué a agarrar odio a mi madre. ¿A tu mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo dije, no, ¿por qué no luchó? ¿Por qué era una persona? Porque ella, como le vuelvo a decir, nunca me habló mal de mi padre. Nunca. Uh-huh. Nunca me envenenó hacia mi padre. Ella trataba de que yo pensara que mi padre pues era un padre excelente, ¿no? Pero nunca me dijo: tu papá es así, tu papá es así. No, él siempre me miraba, hacía que yo viera a mi padre diferente, de la forma diferente. Amén. Y llegué y... Perdona que te corte, amorcito, siervita Leonor.
lamentablemente, ha venido el lechero. Y está abajo. A ver, hijita. Amén. Gloria al Señor. Ya le escribí. Recógele y dile que le vamos a cuánto es y que le yapeamos. Estamos con la cámara número 2, ¿no? 1, 2, ya perfecto. Cuéntame, en tu adolescencia, ya no tenías 12, tenías 15. No, ya tenía en 13 años, 14 años, me gustaba ya viajar. A Pisco. De a Ica. Pisco a Ica. ¿Te acostumbraste? Me acostumbré ya a esa vida. Recuerdo, antes no era así como es ahora, Pepe, un DNI o una constancia para viajar. No, antes tú ibas y pagabas tus dos Y yo dos recuerdo soles. que antes el carro entraba hasta Pisco. Hasta Pisco. Flores. Saki. Flores. Saki había. Saki, entraba Saki, hasta Pisco entraba. Sí, hasta Pisco. Y ya ¿No? ahí me embarcaba mi mamá. Y mi papá me esperaba en el paradero de... Lo cual ahora ya no es, ahora llega hasta el cruce nomás. Claro, ya no entra hasta adentro. Hasta la villa. El ormeño también entraba, pues. Hasta la vía nomás. Hoy viene. Sí, bien. Y ya 14, 15 años mientras tú viajabas, ya pues entraste a la parte de la adolescencia. Como todo adolescente empezaste a descubrir, tener inquietudes sobre las ilusiones, el enamoramiento, que cómo te afectó, cómo fue eso a ti para contigo, de qué manera tú pudiste lidiar o convivir con todo eso. Yo me acuerdo que yo sufría de depresión porque yo me ponía a llorar sola. Uh-huh. Me acuerdo que me ponía a llorar y mi mamá decía, ¿qué tienes? Y muchas veces agarraba, a veces extraña a mi papá. Y bueno, en su forma, en su manera, ella me abrazaba y decía, ya hijita, no te preocupes, va a ser tu papá. Pero yo en ese momento yo todavía no despertaba. Yo era inocente hasta el momento que, como yo estudié en el colegio de Pisco, ya cuando uno tiene 12, 13 años ya se junta con las amistades. Uh-huh. Y hay más amistades que son más, ¿cómo te podría decir? Son más despiertas. Y ahí entre esas amistades ya me enseñaban, porque yo era una 13, 14 años, yo todavía estaba en mi casa, yo no salía. Me acuerdo que salíamos en ese tiempo a jugar a vóley, a jugar a la matagente, entre amistades, ¿no? Entre amiguitos. Y mi abuelito venía y decía, ya métanse. Y nos metíamos nosotros a la casa. No nos quedábamos hasta tarde. Siempre mi abuelo, lo bueno que de mi abuelito era que siempre nos tenía un horario. Y como mi mamá trabajaba, muchas veces a veces se quedaba hasta tarde trabajando. Inclusive se encontró otro trabajo para poder suplir nuestras necesidades. Porque yo nunca que yo tenga raciocinio me ha faltado nada. Siempre me han dado lo que yo he pedido. Siempre han suplido mis necesidades. Y me acuerdo 13, 14 años en casa, iba, venía, normal, ¿no? Nada de amigos. Eso no le gustaba a mi abuelo. A mi abuelo no le gustaba que estén con amigos. Pero ¿en qué momento, vamos a adelantarnos un poquito, en qué momento te torciste? A los 15 años me acuerdo. Me volví rebelde. ¿Por qué? Porque ya comencé a descubrir otras cosas. En el mismo colegio, en la misma escuela, las amistades me llevaban a engañar. Me decían, vamos a la fiesta, pero yo decía, mi mamá no me va a dar permiso, porque mi mamá no me daba permiso, ni mucho menos mi abuelo. Y ella me inquietaba, me decía, dile a tu mamá que vas a ir a la iglesia. A la iglesia, me decía. Y yo digo, pero si yo nunca he ido a la iglesia, ¿en qué momento me ha tocado pues poder decirle a mi mamá que voy a la iglesia? Porque yo nunca había asistido a una iglesia tradicional. Uh-huh. A un templo, a una iglesia tradicional, un templo, nunca yo había asistido. Entonces me decía, dile que vamos a ir a la iglesia y que te dé permiso hasta tal hora. Y me acuerdo que yo le dije a mi mamá, mi amiga me ha dicho que voy a ir a la iglesia, que la acompañe, que vamos a ir a rezar, le digo.
Y me acuerdo que en ese momento ya mi mente comenzó a despertar. ¿Por qué? Porque mi amiga me llevó a la fiesta. Y me dijo, entramos a la iglesia. Sí, entramos, llegamos a entrar a la iglesia tradicional. Y me dijo, yo miraba pues, porque para mí era algo nuevo. Y entonces agarre y me decía, mira, tú vas a ir y vas a buscar cualquier imagen. Ella decía santo, ¿no? Ya lo conocemos nosotros como imagen. Y esa imagen va a ser tu imagen para toda tu vida. Me decía, el santo, entre comillas. Entonces me decía, ese va a ser para toda tu vida, va a ser tu santo, el que te va a cuidar. Y yo me volteo y veo pues alguien, pues dije, no, voy a... ¿Cuál era tu santo? Ni me recuerdo el nombre. Yo solamente fui y miré y ya nomás. Y me acuerdo que le dije, ella va a ser. Entonces me dice, ya, rézale, me dice, que te guarden para que salgas bien de la fiesta, me decía. Yo inocente, pues yo no conocía, yo nunca le había mentido a mi mamá de eso de la fiesta, nada. Y entonces agarro y le digo a mi amiga, ya vámonos porque ya estaba yo preocupada, ¿no? Decía, no, todavía es temprano, pero ella tenía casi mi edad, pero su mamá le daba libertad. Ella salía y tenía enamorado, le daba libertad. Y ya mi mente ahí pues decía, y yo me ponía a pensar, ¿no? Decía, pero ¿y por qué yo no? Decía, ¿no? ¿Y por qué yo no tengo enamorado? ¿Y cómo a ella sí le dejan salir? ¿Y cómo a ella sí le dejan ir a la fiesta y a mí no? Ya como que ya estaba viendo las cosas diferentes. Y me acuerdo que ella agarra y me dice, Leo, vamos a la fiesta, pero es tarde, ya van a ser las 7, las 8. Y decía, no, vamos, ya a las 10 te vas. Y me acuerdo que me metió a la fiesta. Yo menor de edad, pues en ese tiempo pedían DNI para entrar. ¿A la discoteca? A la discoteca. Pedían DNI, yo no tenía. Y entonces me decían, no, vamos a hablar nomás y ya, tú vas a entrar. Yo te voy a decir, como ella se vestía, yo fui inocente con mi pantaloncito, con mi polito, pero ella se vestía ya todo con el ombligo destapado, con su, bueno, bien, indecorosa. Claro. Entonces yo me vestía, pues yo usaba mi chor y mis polos, todo, pero para ir a fiesta me daba vergüenza, pues. ¿Qué escuchaban? ¿El gato volador? El gato volador, escuchaban, fue. En ese tiempo el reggaetón que había salido, ¿no? Y entonces me dice, y yo me acuerdo que cuando ella agarra y me dice, yo le digo, ya son las 10, mi mamá se va a dar cuenta. Pero mi mamá ella me decía, cuando vas a entrar a tu casa, no toques la puerta, entra despacito nomás. Y me decía, sácate los zapatos y métete a la cama despacito. Me enseñó a mentir, me enseñó cómo meterme a la cama sin despertar. Tú eres obediente, eres, ¿no? Bueno, yo le decía, pues yo decía una experiencia extraña, ¿no? Pero tenía temor, miedo por mi abuelo, pero mi abuelo como vivía al fondo, mi mamá vivía adelante. ¿Cómo es el pecado, no? Cómo el pecado llega a volver cínica a la persona, a deformarlo, de la inocencia que tiene, lo vuelve pues a volver una persona, como dice la Biblia en Romanos, con la conciencia cauterizada. Sí. Me acuerdo que llegué y le hice a mi mamá y mi hermano me siente que me estoy echando, me siente y me dice, ya es tarde ya, ¿dónde has estado? Digo, no, todavía es temprano, le digo. Dice, cállate porque mi mamá me va a escuchar. Pero yo no sé si mi mamá sabría, no sé si se haría la dormida, no lo sé. Y total que no fue una vez, ya me comenzó a gustar. Ya mi amiga, como estudiábamos juntas, me decía vamos a hacer las tareas y ya me comenzó a presentar pues amistades, ¿no? A varones. Y entonces a mí como que yo un poco recelosa, tímida, ¿no? Y entonces en ese momento ya como que ya me gustó mentirle a mi mamá. Vamos a avanzar un poquito porque la hora nos va a ganar, ya van a ser 10 para las 11. Hemos empezado a grabar tarde. Hemos estado visitando a los hermanos, orando, están enfermos algunos. Nos hemos ido a un cumpleaños también. De ahí pasamos a visitar a otra hermana. Y la hora nos ha ganado. Llega un momento ya que ya te corrompiste. Te volviste cínica, mentirosa. Mentirosa, rebelde. Seguramente fornicaste. No, todavía no he fornicado. No, entonces, gracias a Dios no. Pero en algún momento llegaste a fornicar. Sí. ¿No? Ya. Entonces, como todos los jóvenes que a veces creen que sus hijos son inocentes,
pero no saben que sus hijos pues andan de mal en peor. Por eso que yo a mí cuando me dicen está acá, yo, o sea, a veces tú eres un poco inocente, pero yo no. O sea, yo digo, pues, tú eres un poco inocente y no entiendo por qué, porque tú has vivido un mundo. Entonces yo no. Yo siempre estoy adelantado, pensando muchas cosas. No me confío. Pero llegas a terminar la secundaria y llegas a vivir, porque te conozco, digo, un tiempo ICA. A vivir un tiempo ICA. ¿Todavía está en la secundaria? No, todavía, pero digamos, vamos a adelantarnos terminando secundaria. Tus hermanos, tú que conversabas con ellos, su corazón de ellos, ¿cómo estaba? No, yo ya no conversaba con mis hermanos. No éramos, pues decir, ya no me interesaba nada porque ya me había vuelto rebelde, como dice. Yo no conversaba con mis hermanos, yo no hablaba con mis hermanos. Amanecía y mi mamá se iba y yo normal, tirada en la cama, sin hacer nada, ¿no? Sin hacer nada. Y me acuerdo que bastante mi hermano, el segundo, Pedro, mi hermanito, siempre hemos estado juntos, de arriba para abajo. Pero ya cuando comienzo a hacer esas cosas, el pecado, ya se podría decir, comencé a despertar, ya lo dejé a un lado a mi hermano. Ya no conversaba. Yo nunca he conversado así con mis hermanos, como conversan mis hijos, aún que ya tienen 18, 15 años, ¿no? 16 años ya conversan, ¿no? Yo ya no paraba en la casa. Me gustaba viajar. Me molestaba con mi mamá. Y cuando me molestaba con mi mamá me renegaba o no me gustaba que me dijeran nada. Me había vuelto así rebelde. Cuando te llamaba la atención en Pisco, te venías para Ica. Para Ica. Y cuando tu papá te llamaba la atención, te venías para Pisco. Me venía para Pisco. Tú te habías vuelto una persona que no le gustaba que no le digan nada. Claro. Y como tus padres tenían esa deficiencia, ¿no? Y como en su manera de amarte y no perderte, te consentían. Y tú abusabas de eso. Ahora te aprovechabas. Sí me doy cuenta. Te aprovechabas. Porque si tus padres hubieran estado unidos, juntos, no hubiera no te hubieran soportado tu malcriadez. O tal vez no hubiera hecho lo que hice, ¿no? Porque eso viene a raíz de la amargura que yo sentí cuando me enteré, ¿no? Por eso, un hogar disfuncional, los padres pierden la autoridad, ¿no? En este caso tu papá como que había perdido la autoridad, ¿no? Contigo tú sentías que no tenía derecho a reclamarte, y con tu mamá de igual modo, no. Entonces dime, y ya ahora, ya que tenías 17, 16 años, ya 16, 17, ¿libabas licor? ¿Ibas con más frecuencia a las discotecas? ¿Eras como tu amiga más indecorosa en vestirte? Ya me había vuelto más indecorosa, ya más, ya pues, estaba imitando lo que hacía mi amiga. Para los que no saben, de repente desconocen la palabra indecorosa, Mari, para los que no saben, la palabra indecorosa en la Biblia dice una mujer que se viste pues con falta de recato, con prendas muy llamativas, con poca prenda, de poco de cubrirse, ¿no? Entonces eso decimos indecoroso, ¿no? Para el mundo es esto normal, ¿no? Pero tú cuando te vestías así, llamabas la atención a los jóvenes. Sí, llamaba bastante la atención, porque me gustaba ir a las fiestas sociales, cumpleaños, hasta de viejo creo que me iba a los cumpleaños, porque me gustaba ir a cumpleaños a mí. Me gustaba ir a los cumpleaños. ¿Tú ibas con pantalón, minifaldas? No, iba con minifalda. Me llegué a comprar minifalda porque ya había perdido el respeto, pues, bastante hacia mí. Minifalda. Hacia mí me había, por decir, y ahí se me había metido ese demonio, que el Señor lo reprenda, de que me decía, los hombres, me hablaba y me decía, lo que hicieron o lo que hizo tu papá, tú lo vas a hacer con los hombres. Es decir, destruirlos.
Tú los ilusionabas que se enamoren. Los ilusionaba, como que le daba un poquito de entrada, un poquito así, y después como que ya lo rechazaba, ¿no? Y en eso tú ¿sentiste que te codiciaban hombres mayores de edad? Sí, se insinuaban porque bailaba con ellos y uno pues cuando está endemoniada uno no se da cuenta, ¿no? Tú bailabas de una manera diferente, provocativa, sensual. Me iba al barrio y en el barrio pues en Santiago me acuerdo que llegué a como que a jalar amistades, ¿no? A jalar amistades a lo malo, porque cuando uno vive en la chacra es diferente a lo que viven en la ciudad. Uh-huh. Entonces yo venía de Pisco, de la ciudad. Puerto. Y entonces venir a Santiago a la chacra era diferente. Entonces lo que yo atraía de acá de la ciudad, de mis amistades y mis amigas, entonces yo lo llevaba para la chacra, para Santiago. Campo. Era un poco, digamos que el campo era un poco más recatado, se vestía, más, ¿no? serio. Entonces yo me vestía, le decía, cómprate minifaldas, cómprate coloretes, me compraba bastante la vanidades. Me gustaba, que el Señor reprenda al diablo. Me gustaba vestirme, pintarme, joyas, me gustaba. Y por la gracia de Dios no saliste embarazada. Es que yo todavía no había fornicado. No, ya. ¿Y te llegaste a enamorar en un momento en tu vida? No, nunca me llegué a enamorar. No, nunca llegaste a enamorar. ¿Y en qué momento me conoces a mí? Bueno, me acuerdo que estaba ya casi un buen tiempito en Ica, ayudando a mi papá en el mercado Santo Domingo. Uh-huh. Porque primero mi papá estaba en el mercado Maurto. Se sale el río, se van a Tupac. De Tupac lo botan y se dividen ahí el mercado de Arenales y el mercado Santo Domingo. Y en Santo Domingo ya comenzó a quedar un poquito más, porque mi abuelita ya tenía su puesto de venta de comida y mi papá tenía su puesto de venta de verduras y mi madrastra, venta de verduras y mi papá venta de frutas. Tu papá llega a ser mayorista, creo, ¿no? Sí, mi papá traía por camionada, pues en ese tiempo naranjas, todo eso, lo que salía, producía del año, mi papá traía por camionada y repartía. Tengo entendido que tu papá en un momento llega a ser, creo que socio de Radio Milenio. Sí, ya comenzó. Tú tuviste la oportunidad que en tu casa estuviera Dina Paucar. Mi papá traía esos artistas, pues se había vuelto como, ¿cómo se puede decir? Empresario. Podría decirse, porque también trajo a este hombre. Ay, me olvidé de su nombre. Internacional Pacífico. Creo que Tony Rosado. Ahí sí, lo trajo. Me acuerdo que lo había traído acá al Coliseo a Picasso, a la parte de atrás. Hay un campo ahí lo había traído. Pero a mi papá nunca le gustaba que yo vaya a fiestas. Nunca le gustaba que yo vaya a fiestas. ¿Tu papá no sabía lo que tú hacías? Mi papá no sabía lo que yo hacía. ¿Por qué? Porque mi papá, como ya se había conseguido otra mujer, había dejado ya la primera mujer, se había conseguido otra mujer más joven. La tercera sería ya. Ya la tercera. Porque la primera era tu mamá. Después la segunda era tu madre. Después habrá tenido otras mujeres que yo también me enteraba, ¿no? De ahí nomás, pero después se comprometió con mi otra madrastra, la tercera. Y me acuerdo que mi papá vivía pues en Ica y yo vivía en Santiago. Y mi papá no se enteraba pues lo que yo hacía en Santiago. Amén. Perdóname, Mari Suri, gloria a Dios, dice Marco Antonio, Señor lo bendiga, amados pastores. Francis Quincha, que Dios te bendiga, Dios bendiga la casa pastoral. Muchas bendiciones, pastor. Mayra Gallegos, una vez más nos dice Dios le bendiga, siervos. Les invitamos a compartir, gloria al Señor. Parece que nos vamos hasta la segunda parte, pero vamos a darle un poquito más hasta donde llegamos. A ver, no se me duerman, amados hermanos. Algunos ya están en la cama, están con el celular así, están así queriendo dormir, escuchar el testimonio. Pero compartamos. Día lunes, como no hay servicio, se acuesta temprano algunos y otros todavía están por ahí de repente navegando, mirando testimonios. ¿En qué momento de tu vida mi persona se cruza contigo?
Ya me acuerdo que fue cuando estaba viniendo del mercado, porque se tomaba del mercado Santo Domingo, tenía que venir hasta Bolognesi, no hasta... Pero no fue así, yo te voy a contar. Yo trabajaba en la línea de Santiago, en la empresa de las combis. Y yo recuerdo que tú subiste una vez a la combi con tus trencitas. Ah, esas africanas. Ajá, esas trencitas, esos piojitos. Y yo te vi, ¿no? Y ahí me sonreíste. No hablamos, no compartimos ninguna palabra, pero sí, digamos que nos sentimos atraídos entre sonrisas y miradas. Pero venía del mercado, no, pues. Desconozco. Y eso fue la primera vez. De ahí, bueno, yo te vi como una chica, así alegre, si cabe la expresión liberal, ¿no? Porque fuiste tú la que me buscaste conversación. ¿Tú me buscaste conversación porque te gustaba, o simplemente porque, como ya tenías esa costumbre de ilusionar a las personas o molestar al sexo opuesto, o cuál era tu motivación? Como dices, me gustaba molestar a los jóvenes. Me gustaba porque cuando una mujer pues se siente intimado, pues, ¿y molestabas a los feos? ¿Te molestabas también a todos? No, a todos no. A quien me agradaba, así, como que sentía así una atracción, ¿no? Pero no que me enamoraba o que perdía la cabeza. Digamos que a los chicos curiosos, simpáticos, tú los molestabas. Claro, sí me gustaba que se intimiden, pues se sientan así como que avergonzaditos, así. Ah, ¿y tú pensaste que yo me iba a intimidar? Pensé, pero ya como que ya yo veía su reacción, ¿no? Y ya decía, pues, calculaba, ¿no? Hasta dónde, pero siempre me ha gustado, siempre he sido una persona que he sido bien alegre. Me ha gustado siempre, nunca me ha gustado estar triste, sonreír, siempre me gustaba sonreír, molestar, así, pero... Yo creo que la alegría, pero también con respeto. Claro. Porque tampoco uno va a estar pues así callado, pero también dándose su lugar al respeto. O sea, el hecho que uno sea alegre no quiere decir que sea liberal, porque podemos confundir que hoy somos cristianos y somos alegres, y podemos confundir. A veces yo soy bien extrovertido, y no es que yo sea un malcriado, no es que yo sea pues mundano, pecador, sino que soy bien extrovertido. Esa es mi naturaleza, soy bien extrovertido, ¿no? Pero tampoco con respeto hacia las mujeres, no. Claro, ahora que ya somos, bueno, yo soy diferente, ahora que soy cristiana, pues no voy a estar sonriendo con todo, ¿no? Correcto. Pero en el mundo como que yo le llamaba eso alegría, pues. Pero y eso había otra motivación. Y también había otras cosas, porque ¿no? tú eras pecado mundana, ¿no? Entonces, pero ¿qué te atrajo de mi persona? Ya me acuerdo que eran los tatuajes. Me acuerdo que eran los tatuajes porque te vi un tatuaje en el cuello. Y cuando te vi ese tatuaje, yo me había recordado que yo le había dicho a mi mamá que yo quería hacerme un tatuaje. Y yo le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque no lo permitió. Ya estaba todo hecho. Yo ya había consultado con mi mamá. Le dije, mamá, quiero hacerme un tatuaje. Y como mi mamá trabajaba en el hotel y ahí venían a hospedarse esos hippies, esos que vienen así con cositas, ¿no? Manualidades, esos que traen aretes, pulseras, todo eso. Y entonces dije, mamá, quiero hacerme un tatuaje. Y mi mamá me dijo, bueno, pues tu decisión, pero voy a hablar con un joven que viene, me dice. Nuestra hermana Suseli nos está viendo, y la sierva Dina Guamán, mándale saludito a la siervita. Amén, sierva, Dios le bendiga. Dios le bendiga, gracias por escuchar este testimonio. Amén. Entonces, ¿cómo fue? Yo te busqué la conversación, tu persona. No, yo me acuerdo que, no sé, yo ya como que no me recuerdo mucho de eso. ¿Cómo te vas a olvidar, hija? Pero me recuerdo que un día subí con mi prima Rosa y yo dije, ay, vamos a molestar a ese chico, dije. Vamos a molestarlo. Entre las dos estábamos hablando calladita.
O sea, yo era el sorteo, el premio. Yo dije, vamos a molestarlo. Le dije, hay que preguntarle por sus tatuajes. Y entonces comenzábamos a ver la chacota, ¿no? Ella cuando se juntaba conmigo también era tremenda, pero cuando estaba sola era diferente. Más cohibida. Más recatada. Yo me acuerdo bastante que cuando yo iba, mi abuela paraba atrás mío cuidándome. Estábamos afuera conversando con las amistades, porque en ese tiempo pues antes se sentaban a conversar, ¿no? Las amistades ahí, hablar cositas, pues a veces contar cuentos así de terror. Y me acuerdo que mi abuela desde adentro decía, ya pasen, Leo, Rosa, pasen. Y me acuerdo que ella decía, ya voy a ir. Y me acuerdo, cada rato paraba gritando. Y yo decía, cállate, ya voy a pasar. Y me acuerdo que nos escapábamos de la abuela para ir al otro lado de la cuadra a molestar a los jóvenes. Uh-huh. Y cuando yo me acuerdo que yo cuando subí a la combi, subí con mi prima y dije, vamos a molestar a este chico, vamos a molestarlo. Y ella decía, mira cómo se ríe, mira cómo nos mira, porque yo sabía pues cuando uno te miraba, cuando te veía, y decía, vamos a molestarlo. Y ella me decía, no, me da vergüenza, vamos a molestarlo, le decía yo. Yo era más despierta, pero como estaba en Chacre, yo venía de la ciudad, yo aparentaba ser más despierta que acá, que en Pisco. Entonces me hacía la más viva acá en Santiago, y allá en Pisco yo era la más, como se puede decir, la más monse, la que no hacía mucho, ¿no? Entonces decía, vamos a molestar. Y me decía, no, me da vergüenza, vamos a molestar. Y comencé ahí, creo que tomamos conversación, creo. Sí, pues, sí. Y vamos avanzando. ¿En qué momento decides formar un enamoramiento, ¿no? con mi persona? ¿En qué momento? O sea, yo puedo hablar de mí, pero de ti. Yo no sentía nada. Mi corazón era un cascarón duro, no sentía nada. Sentía tal vez atracción, pero no sentía formalizar algo. No sentía formalizar así una relación, ¿no? Así seria. Porque me acuerdo que nosotros que hemos estado así como que enamorados, cuando no sé, creo 3 veces, 4 veces nomás nos hemos visto. Eric es el sobrino de Jenny, ¿no? No, es su cuñado. Eric Ramos Barrios. ¿No es No, es su... de la tía María, su nieto, ¿no es? Jimmy. Jimmy, Eric. Lo saludamos también. Dios te bendiga, dice. Gloria a Jesús. Yo sí recuerdo, mientras tú paralelamente vivías eso, porque quedamos en que yo te iba a hacer un tatuaje, habíamos quedado, y tú fuiste muy atrevida en decirme, quiero un tatuaje aquí. Y bueno, yo ese tiempo era mundano, pecador. No quiero hablar de mí porque el testimonio eres tú hoy. Pero yo tuve un accidente y me desaparecí. Aparte del accidente, me fui a trabajar a la fábrica, ya tenía 18 años. Y bueno, yo me había olvidado de ti totalmente. Y yo un día, pues después de meses que trabajé en la fábrica, salí a Barranca. Ese fue el día de la fiesta de que hace el mundo, de la procesión. Desconozco. Sí, porque llegué a ir a Ica con mi prima Rosa. Porque yo recuerdo que no había ninguna procesión. Yo recuerdo que era un día... Sí había, porque se veía bastante gente. Y bastante gente había. Yo me acuerdo que yo me iba para allá y tú estabas yendo para allá. No había. Digo por esto. Porque yo bajé un día en particular de un día. Y yo como mundano dije, bueno, a mi primo le dije, vamos a ver qué pescamos. Mundano, porque yo en ese momento no tenía enamorada yo. Ese momento. O sí tenía, ¿no? Pero no estaba bien enamorado, que digamos. Y yo bajo a Barranca y yo me había olvidado de ti, de tu cara, de tu rostro, de tu nombre, porque fue como 2-3 veces que tuvimos esa conversación y yo desaparecí. Y en eso tú me dices, hola loco, hola amigo, hola. Y yo pensé que te estabas
confundiendo. Comunicándote con otra persona. Y yo me volteaba atrás o la miraba a mi primo pensando que de repente, ¿no? Y te acercaste, ¿vale? Y yo te seguí la corriente. Mire cómo puede ser la vida mundana y pecaminosa. Te seguí la corriente. Hola, ¿cómo estás? Que pues sí, te dije sí, hola, ¿qué tal? Y te propusimos ir a la discoteca. Sí, vamos a la discoteca. Estabas con tu amiga, no estabas con tu prima. Estabas con tu amiga del instituto. Ay, qué bien. Entonces, y en el camino, mientras tú ibas adelante con tu amiga, yo iba con mi primo sorteándonos un acuerdo de cómo, quién iba a conquistar primero. Entonces ahí yo me recuerdo recién de tu nombre. Ah, ¿verdad? Era chica tal. Ah, sí, pero sí. Yo no sí. te había dicho mi nombre. No. No sabía cómo me llamaba. Yo recién me acuerdo de tu persona. Y en nuestra vida de pecado, pues yo te invité a la discoteca estaba, creo que vacía, no pasaba nada, nos salimos a la discoteca y nos fuimos a una discoteca privada, ¿no? Creo que era Canasta 1, creo que era. Y ahí pues nos conocimos. Yo fui muy abierto. Yo creo que de lo que yo era eso hace muchos años, yo no soy ni la sombra de esa persona, porque ese día te quise conquistar. Tú también eres de una mente muy despierta y yo te dije que estaba muy enamorado de ti y tú me dijiste es mentiroso porque yo te conozco poco tiempo. Y yo te dije sí, pues, o sea, me descubriste mi mentira y yo te dije sí, pero me gustas y por un gusto se comienza. Y ahí comenzó nuestro enamoramiento y yo le gané la apuesta a mi primo en esa noche. Entonces ahí nos conocimos. Yo sí me ilusioné de ti y me llegué a enamorar, mas no sé si tú. No, yo no. No sé si tú. Y mi pregunta es, ¿y por qué, en qué momento, si tú no estabas ilusionada, porque llegamos ya a tener más comunicación, ¿en qué momento decidiste venir a convivir conmigo? Yo no sentía nada por nadie, porque mi pensamiento era que yo tenía que hacer sufrir a los hombres. Ese era mi pensamiento. Yo me había trazado eso. Uh-huh. Mi corazón estaba cerrado. Y decía, yo no me voy a enamorar. Y me acuerdo que ahí fue cuando tú estás hablando, no estás testificando. No llegamos a tener una relación como enamorados. No. Porque el enamorado se ve todos los días. Se comunica todos los días. Y en nosotros no había eso. A veces me citabas y yo no iba a las citas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no sentía nada. Yo no sentía nada. Y yo me reía conmigo misma. Y a veces me ponía a pensar y decía, este chico se ha enamorado, pero yo no siento nada. Decía, porque mi pensamiento era ese. Pues mis pensamientos estaban cerrados. Era endemoniada, pues estaba con los demonios, ¿no? Y entonces yo decía, el chico está que se muere por mí, pero yo no pasa nada, decía. No pasa nada. Y decía, ay, pero me ha citado. Y a veces yo conversaba con mi prima, porque ella me sabía todo. Y entonces me acuerdo que... Tu prima era la alcahueta de tus pecados. De mis pecados. No todos, porque yo a veces los hacía escondidos. Entonces, yo no sentía nada porque yo estando contigo estaba buscando otro. Uh-huh. Entonces, yo miraba hasta qué profesión tenía. Y entonces, chico que yo veía y me gustaba, yo como estaba endemoniada, me ofrecía. Porque estaba endemoniada, no tenía a Cristo en mi corazón. Tenía un resentimiento hacia mi padre. Y hombre que veía como que fuera la cara de mi padre. ¿Y tú creías que de esa manera hacías daño a tu papá? Yo pensaba que de esa manera... ¿Tú crees que tu papá se sabía de tus andanzas? ¿Y se hacía, digamos, el ciego? Porque tu papá tampoco tonto no era. No. Era una persona muy inteligente. Pero ya yo descubrí que mi papá, como taxiaba, siempre bajaba para Santiago. Te monitoreaba. Sí.
Pero yo en el día era como una santa paloma. Yo no hacía nada. Las cosas ya eran de noche. Porque yo sabía que mi papá trabajaba, se sentía cansado, se iba a descansar, pero ya no salía. Pero mi pregunta es, ¿por qué decidiste, claro, me estoy adelantando mucho, porque llegó un momento que estábamos juntos y yo también nos habíamos quedado un acuerdo en encontrarnos en Año Nuevo en la fiesta. Ya me acuerdo que sí, en Año Nuevo cuando fue al frente de la casa de mi abuela, había una fiesta. Y ahí fue que me encontré con tu amigo. En ese tiempo, pues, tu amigo mundano. Y me dijo, no, ella se ahí. Yo le pregunté por ti. Porque había también como que, no estaba enamorada, pero había como un gusto, algo, ¿no? Uh-huh. Pero no estaba como que decir perdidamente enamorada, no estaba. Y me dijo, no, ya se ha ido, ya se ha comprometido, me dijo. Se ha ido para Ayacucho, algo así. Me dijo, ya no va a volver. Pero ese chico se había enamorado de mí. Y él vivía antes en el barrio. Uh-huh. Y entonces me dijo, sí, pero ella no le di importancia y lo dejé pues a un costado. Pero era mentira. No sabía decir si era mentira, ¿verdad? Era mentira lo que él quería, porque él quería pues ofrecerse, ¿no? Claro, no sabía decir si era mentira, ¿verdad? Porque y mientras tú andabas en tus andanzas, pues tampoco yo no era una mansa paloma, también andaba en mis andanzas. Pero el caso es que nos habíamos llegado a prometernos que nos íbamos a encontrar ahí, y yo no fui. Pero luego yo regresé, y yo había regresado y mi papá se había comunicado conmigo porque mi papá quería que yo vaya a Lima a estudiar. Mi papá se había convertido y era cristiano. Y yo me encuentro con tu hermano lo emborracho, tomamos en el quinceañero de mi sobrina, nos fuimos a la piscina, le caí muy bien a tu hermano, a Pedro. Y Pedro fue el que con él vamos a Santiago, y yo ya para despedirme de tu persona, él te saca, pues él fue prácticamente, digamos, el chambelán o el cupido, si cabe la expresión. Bueno, no, yo me asombré porque mi hermano nunca había tenido amistad. Ya me asombré cuando me dijo, no te da a mí, Johan me dijo. Pero yo me recuerdo bastante, antes de eso, que tú habías ido al barrio. Uh-huh. Y yo no me encontraba, me habías ido a buscar. Hermano, no deja de compartir, por favor. Está terrible. Y yo no me veía, no me encontraba. Y te fuiste a preguntar a una de mis amigas, creo. Y me dijo, uy, ha venido tu enamorado, me dice, ha venido con un cuchillo grande, me tiene lleno de tatuajes, dice, pues, qué terrible, con ese estás, ese es un loco, decían, pues. Me habían dicho a mí así. Y entonces yo les digo, sí. Y yo no te tenía miedo porque yo, pues, en la Alameda también gente brava, pues. En Pisco, en Alameda. Y para ellos era algo asombroso porque ellos viven encerrados en la chacra, pues no ven ese tipo de evento, ¿no? Y yo digo, sí. Ya está bien, le dije. No, que es un amigo nomás, le decía. Ya, no, ten cuidado con ese chico, ten cuidado. Pero yo me asombré cuando mi hermano me dice, ¿no? Mi hermano me dice, te están llamando allá afuera. Y entonces como yo tenía cositas pues en la calle, no dije, ¿quién será? Y entonces agarra y me dice, un tal Johan, dice. Y ya me recuerdo de ti. Uh-huh. Porque no nos habíamos visto ya un buen tiempo. A ver, si un poquito te puedes quebrar así para que te miren un poquito la cara. Tú así aquí. Ay, qué tremendo, ahí está bien. ¿Sí? Porque como que no se ve tu cara anónima. Y ahora sí está mejor. Y ya me vi ¿en qué estábamos? En que yo había viajado a tu barrio y las chicas estaban conmigo, tus amigas, que según ellas yo había tenido un cuchillo. Así se fue, he venido a buscar. Dije, ay, qué tan loco que ha venido hasta acá a buscarme, qué cosa tiene, decía yo. Ya no hay caso, le decía. Y de ahí me fui. Me recuerdo que de nuevo me fui. Y regresé y mi hermano se había desaparecido, porque no había venido. Después vino medio así, de otra forma vino mi hermano.
Y ahí es donde yo me enteré que había ido contigo a tomar. Mi hermano nunca había ido a tomar, que yo sepa. Y entonces me dice, ahí te llama. Pero ya en mi pensamiento como que ya estaba entrando un poquito en raciocinio, ¿no? ¿Y qué va a ser de mi vida? Decía. No puedo vivir así. Ya yo estaba pensando en mí, dice, no puedo vivir así. Mira cómo estoy. Tenías 17 para 18. Para 18 años. Decía, yo no puedo vivir así, esta vida. Porque ya llega un momento en que tu propia conciencia te dice cómo estás, cómo andas. Que no era feliz, que aparentaba ser feliz, que aparentaba una felicidad pasajera, momentánea. Pero dentro de mí había una gran tristeza, un gran dolor, porque también me ponía a pensar en mi madre. Y yo decía, ¿qué va a ser de mi mamá si me pasa algo, no? Si tal vez me puedo hasta morir, decía, de un sida, de algo, porque ya yo había fornicado ya. Y entonces, ¿qué va a pasar de mí? Y ya me ponía a pensar, miraba a mi mamá, y decía, ya no quiero tener esta vida, pero al mirar a mi mamá, mirar a mi papá, ya como que comenzaba de nuevo ese odio, decía, ay, no los amo. Decía, que sufran, pues, que sufran como soy, que sufran. Cuando tu hermano llega a tu casa así, te dice, mira, fulano de tal está afuera, ¿no? Yo me asombré, me asusté, porque yo dije, ahorita va a venir mi papá. Yo me asusté. ¿Por qué? Porque mi papá, pues, llegaba en cualquier momento. Llegaba en cualquier momento. Como ya taxiaba, mi papá, para Santiago, en cualquier momento, cuando me dice, ¿quién? Le digo sí. Y entonces mi abuelita me dice, ¿quién es? Mi abuela me dice. Y entonces yo le digo, no, un amigo que venía a buscarme. Y me dice, ya. Y yo me asusto y digo, ay, pero ¿para qué ha venido? Y yo estaba asustada, pero en cualquier momento va a venir mi papá, ¿qué me va a decir? Si me encuentra, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a hablar? Y más que ahí los vecinos, pues siempre chismositos, pues. Y entonces yo, uy, se me ve fulana, ¿qué va a hacer? Entonces me acuerdo que me dijiste para irnos a la chacra. Y entonces ahí a conversar. Y me acuerdo que tú me dijiste, no, que te ibas a ir, que tu papá... ¿Te diste cuenta que yo me quería sobrepasar? Sí, pero yo no dije no. Yo como que... Ya como que me dio un poco de miedo. Porque tu carácter también, pues tu forma de ser. Y entonces me dio un poco de temor, miedo, porque estaba sola. Y entonces agarré y tú me dijiste, no, me voy a ir ya, como que querías algo más, ¿no? Me voy a ir, ya no sé, si voy a venir, algo así me dijiste. Mi papá me mandaba llamar. Pero ya en mi mente estaba poder sobresalir, yo salir también, porque yo veía ya la necesidad. Yo no quería que mi mamá ya trabajara. Y en ti vi la oportunidad de salir. De casa. Como que ya estás cansado de tu papá. Que ya estaba cansado. Ya estaba cansada de lo que estaba viviendo. Porque ya prácticamente yo ya me había vuelto como... No tanto cínica, me había vuelto así una mujer liberal. Muy liberal. No me importaba. Por decir ya como que ya había perdido el respeto hacia mi misma persona. ¿Y cómo así te animaste a ir a mi casa? ¿Cómo así? Yo di 2 vueltas con la moto. No, pero, o sea... Porque yo vi... Yo me fui y te dejé para tu pasaje, porque me dijiste, no tengo pasaje, me dijiste. Y te dejé para tu pasaje. Y entonces... Y llegaste a tu casa, ¿cómo alistaste tus maletas? Yo agarré, me acuerdo que tenía una maletita que siempre cargaba para pisco. Y yo dije, no puedo levantar sospecha. Porque si me llevaba todas mis cosas, van a decir, ¿por qué? ¿A dónde se va? Y me acuerdo que tenía una caja de cosméticos. Dije, no lo voy a llevar. Agarré lo necesario. Dije, voy a listar. Es mi oportunidad, dije, de escapar de todo esto. De vivir esta vida, dije. Porque yo estaba cansada. Porque veía que mi vida, pues, no le estaba haciendo daño a nadie más que a mí.
lo que yo estaba atravesando. Pero no te importaba que la otra persona, en caso de mi persona, que era una persona de repente que por tus amigas era de mal vivir, o que mirabas en mí una imagen, un ejemplo. No sé, que yo prácticamente como que estaba ida. Yo no pensé en lo que me iba a pasar mañana más tarde. No pensé en los problemas, la situación, no pensé. ¿Qué concepto tenías tú con respecto a mi persona? Yo pues pensé que lo que pensaba, que eras bandido, que eras así, ¿Tú sabías que yo era delincuente? Se te miraba la cara. Pero la cara, la forma. Pero tú sabías que yo era delincuente. Sí sabía que estabas. Yo nunca demostré. Se te veía, ¿por qué? Porque yo he vivido pues en Pisco y yo he tenido un familiar que ha sido así, como tú, como eras tú en el mundo, bien vestido, todo, ¿no? Pero digamos que te gustó eso, mi forma de vestir. Tu forma de vestir, pero como me decías que vivías en la esperanza, dije, no, este no es sano. Yo nunca dije que vivía en la esperanza, siempre te decía que vivía en la última cuadra de Castro Virreina. Pero a mí me dijeron que tú vivías en la esperanza. Último ya. El joven que tú me dijiste, el joven, él me dijo, porque él vivía casi a tus 2 puertas, creo, de tu casa. 2, 3 puertas. Ya, y él vivía en Santiago, tenía a su papá que vivía en Santiago. Y entonces yo llegué a preguntarle dónde eras y él me dijo de dónde eras. Uh-huh. Y él me comentó también tu vida, lo que eras tú. Y entonces yo agarré, tomé mis cosas y dije, no, esta es mi oportunidad de irme, porque ya estoy cansada de vivir así con mi papá, mi mamá. Estoy cansada. Me acuerdo que llegué al paradero y veo que el carro de mi papá, antes del paradero en Marimón, en el Grifo, y veo que el carro de mi papá está estacionado ahí. Cuando yo veo el carro de mi papá, no sabía si regresarme o hacerme la loca y irme donde mi papá y decirle que he venido de Pisco. No sabía, estaba en un problema, una situación. Dije, en este momento seguro le van a llamar a mi papá, le van a decir algo. Estaba así, con mi cabeza estaba así, estaba perturbada. Porque digo, mi papá tal vez me va a ver. Y me acuerdo que dije, llévame a tal lugar, pero dame la vuelta. Me dio la vuelta de ir por Marimón, se fue por Marimón y dio por el Poder Judicial que está ahí. Por Barranca. Y entonces yo agarré y de nuevo volví al mismo lugar, pero también vi a mi papá, no se ha ido. Y como me dio una tristeza verlo a mi papá ahí. Me dio una tristeza verlo. Pero de esa tristeza después lo miré y dije, no, me voy a ir. Voy a hacer sufrir a mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá ya había perdido una hija. Y yo era de mi papá y mi mamá era la única mujer. La única hija mujer. Y entonces dije, va a hacer sufrir a mi papá. Tu papá, esa parte no hemos hablado, ¿no? Tu papá tuvo una hija que perdió, tuviste una hermana que murió. Creo que será en la segunda parte ya, porque ¿no? Ese también es otro tema. Bien largo. Es otro tema largo que también sufrí por eso. Y muy delicado también, ¿no? Y me acuerdo que ya al ver a mi papá me sentí una tristeza. Pero dije, voy a hacerlo sufrir. Porque él nos ha hecho sufrir. Porque él nos ha hecho sufrir, voy a hacerlo sufrir. Mira, amor, una cámara ya se nos ha apagado. ¿Y qué te parece si lo guardamos para una segunda parte? Hasta aquí llegamos y quisiera que voltearas a la cámara y hay muchas jovencitas que te están mirando o te van a ver. ¿Qué consejo le podrías dar? Bueno, el consejo que yo le puedo dar a esas jóvenes, adolescentes. Perdón, ¿te puedes abrir un poquito para atrás? Ajá, ya es perfecto, ahora sí. El consejo tal vez que pueda darle a esas jovencitas, adolescentes, porque veo también adolescentes que están pasando por sus luchas, sus pruebas, ¿no? Algunas que son cristianas, otras que no tienen a Cristo. Que nuestro mejor refugio no es un hombre. Que nuestro mejor refugio no es una amiga, un amigo.
que nuestro mejor refugio es Jesucristo. Y yo le agradezco a Jesús por haberlo conocido. Tal vez no han escuchado todo mi testimonio, pero lo poco, lo corto que he podido yo hablar, mi vida nunca, aparentemente, un joven que no conoce a Dios diría, ¿no? Qué tremendo. Pero un joven que conoce a Dios diría, qué triste su vida. Porque realmente sin Cristo no hay felicidad, no hay paz. Y esa vida que yo llevaba es una vida llena de amargura, de resentimiento. Pero doy gracias a Dios que he conocido a Cristo, y que si usted está pasando tal vez por esta situación, por este momento en que está en su mente decir, me voy de mi casa, ya me aburren mis padres, me aburren que me mande, piénsalo bien 2 veces. Porque si tú te vas sin tener a Cristo, vas a sufrir aún más. Yo di gracias a Dios que Dios me salvó y me rescató. Ese es el consejo, que tú busques a Cristo. Que no pienses fácil que las cosas van a ser muy bonitas fuera de Cristo. No, es triste. Pero dentro de Cristo, yo sé que las cosas se pueden arreglar. Amén. Bueno, hemos llegado a esta parte final. Dios le bendiga a todos ustedes, Dios los guarde, hasta una próxima oportunidad, hasta el otro lunes los esperamos, pero mañana también tenemos culto en vivo, presencial, en vivo y también a través del Facebook. Dios le bendiga, no dejen de sintonizar nuestro canal aquí en YouTube, estamos como Solo para Adoradores, y en el Facebook encontramos como Luren, y nuestra página como Miguel Mejía Adorador. Que Dios le bendiga. Amén. Amén.